Frente Unitario de Trabajadores, el ingeniero José Villavicencio. Para hacer un resumen, ayer como que fue el día para festejar el triunfo del no en la pregunta 3 y 4. Ingeniero Villavicencio, buenos días. Un saludo a Lenin y a toda su audiencia. Sí, parte del 1 de mayo que conmemorábamos los 138 años de la masacre de los mártires de Chicago de 1886, sin duda también festejamos ese triunfo contundente del 21 de abril, que se le debe reconocer al pueblo ecuatoriano, a los trabajadores, a las organizaciones sociales, que le dijeron sí a la seguridad, sí a la vida, no al saqueo, no a la precarización y a la esclavitud moderna en nuestro país. Ese pueblo sabio supo discernir lo bueno y lo malo de la consulta popular. Así que el día de ayer parte de eso fue de exigirle al gobierno que hoy ya no tiene pretextos para garantizar la seguridad a los ecuatorianos, pero que también escuche a ese 70% que le dice sí queremos trabajar, sí queremos empleo, pero queremos empleo estable, con salarios justos, con todos los derechos individuales y colectivos de las personas trabajadoras. Ingeniero Villavicencio, muy buenos días. Lenin Escobar les saluda. Y justamente dentro de esta celebración, de esta conmemoración por el Día Internacional del Trabajo, recordando los logros alcanzados, las 8 horas laborales, el tema de estabilización, pero hay una gran preocupación también, aparte de lo que se vivió el día de ayer, ¿no? Y que viven una difícil situación o crítica situación los colaboradores, trabajadores del sector privado y del sector público también, porque con el tema de la disminución de los recursos económicos en los diferentes gobiernos municipales, parroquiales, prefecturas, y la no asignación a tiempo de estos recursos, también se están vulnerando derechos y también se precariza el tema laboral en empleados y obreros de las diferentes instituciones en el país. Es real, existe una violación a los derechos de los trabajadores, no se pagan remuneraciones por 4, 5, hasta 8 meses en algunos municipios, empresas públicas, consejos provinciales. A los trabajadores de las federaciones deportivas no les pagan desde el mes de octubre. Y un ejemplo de esos es en la provincia de Cotopaxi, que no les pagan desde el mes de octubre las remuneraciones a los trabajadores de las federaciones deportivas, en este caso la de Cotopaxi, inaceptable. Y claro, hay una precarización. El tema es que el pueblo evitó que eso se agudice, porque se pretendía legalizar la informalidad en un 70% que existe en nuestro país, en el subdesempleo, que no es otra cosa que sinónimo de precarización. Y no nos equivocamos, Lenin, tanto es así que la ONU le acaba de decir al Estado ecuatoriano que debe reparar los daños por la esclavitud moderna establecida en la provincia de Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas y la provincia de Los Ríos, con el tema de los trabajadores en el caso Purucagua. Eso evitamos, que no se extienda a las resto de provincias o las 24 provincias del país, sino que se subsane daños de esas 3 provincias. Y eso el pueblo fue contundente el 21 de abril. Entonces, no se puede seguir dando elementos para que se siga agudizando la precarización y la explotación laboral cuando no se respetan los derechos. Y lamentablemente las autoridades locales, alcaldes, prefectos, se suman a veces a la política de los gobiernos y incumplen esos beneficios de las personas trabajadoras. No entienden que la remuneración es el sustento individual y familiar, de que los derechos son irrenunciables, intangibles, inalienables, que los derechos fundamentales no lo dicen únicamente nuestra Constitución, sino los convenios internacionales como el convenio 98, 87, 190, 102, referente al tema de libertad sindical, contratación colectiva, el tema de combatir el acoso laboral y la seguridad social. Entonces, la situación es crítica y Ahora, lamentablemente no se pone atención. ingeniero Villavicencio, sí, 70-30 le ganó. Es un triunfo rotundo, es un más de 2-1 el que le dio en el contrato por horas y a plazo fijo, él no ganó. Pero ahora la ministra dice que también se puede ir por acuerdo ministerial. ¿Cuál es la apreciación de ustedes frente a esta propuesta?
Mire, nosotros lamentamos que una ministra del Trabajo que dice que ha sido jueza, ahora entendemos por qué está la justicia en este país así, pues pretenda decir que puede cambiar las cosas a través de acuerdos ministeriales. También hay algún ministro o viceministro de gobierno desubicado diciendo que se puede cambiar el mandato popular del 21 de abril. Y el pueblo tiene que estar vigilante, qué papel cumpla, sobre todo la Asamblea, porque ahí gran parte de la consulta tienen que hacer las reformas, pero no pueden tocar, pues Lenin, el mandato es clarísimo del pueblo ecuatoriano, como usted bien lo ha señalado, 70-30, 2-1, y eso no acepta el gobierno, que dice que a él sí le han enseñado a sumar y a leer y que siempre 9 más, Es más que sobre dos. 2 es un triunfo contundente. Pero nosotros le hemos dicho, no se equivoque, presidente, no respire por la herida. Usted tiene 9 goles, pero nosotros nos quedamos con el campeonato y el trofeo, pues, porque el trofeo de la consulta estaba en la pregunta de ayer, y ahí fue derrotado. Tanto es así que ayer prohibió que lleguemos a la Plaza San Francisco porque está dolido. Piensa que la Plaza San Francisco es su hacienda o su bananera, cuando la Plaza San Francisco es de los quiteños y de todos los ecuatorianos. Pero obviamente en cerca de 2 semanas ha sido derrotado contundentemente el 21 de abril y el Día Internacional de la Persona Trabajadora, porque nos quisieron también cambiar y mover una fecha tan emblemática, tan histórica, y cientos, miles de ecuatorianos nos tomamos las calles y nuevamente hicimos respetar el Día Internacional de la Persona Trabajadora. Ingeniero Villavicencio, usted ha sido crítico del gobierno en cuanto a las cifras. El día de ayer la ministra Núñez manifestaba de que en el periodo del actual gobierno se han generado 170,000 empleos y dentro del empleo joven han contratado más de 70,000 jóvenes. Usted ha sido crítico de aquello. ¿No es esa la realidad la que nos pinta la ministra Núñez y el gobierno nacional? El gobierno y la ministra mienten por cada diente. No, no le crean a José Villavicencio. Vayan a ver las cifras. 290,000 actas de finiquito se han perdido los últimos 4, 5 meses en este país. Esa es la realidad. Y nos dicen que se han generado 170,000 empleos. Es mentira. Igual luego de que tuvieron la derrota en la pregunta esa, salió la ministra a decir que no era una derrota, que no se preocupan porque se han creado con la famosa ley económica más de 70,000 empleos jóvenes. Días después, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social le dice, ministra, en los últimos 2 meses se han perdido más de 50,000 empleos jóvenes entre 18 y 24 años. Entonces, un gobierno que miente, no se le puede creer cuando las cifras dicen todo lo contrario y son cifras reales. 290,000 actas de finiquito en este año han sido dadas por terminada. Y entonces ahora dice que pretende reformar también el contrato parcial permanente para contratar, porque eso es un elemento de que se están dando por terminados los contratos. Hay un ministerio que no tutela derechos, hay un ministerio que no tiene recursos, que no cuenta con un equipo de inspecciones para poder, obviamente, hacer cumplir derechos y obligaciones. Si le hubieran dado una cuarta parte o el 1% de los 65 millones que se ganaron en la consulta, el ministerio hiciera cumplir con personal, con instrumentos, lo que pasa en este país. Ni siquiera combustible para las inspecciones o para las notificaciones tienen, a veces los mismos trabajadores tienen que dar. Esa es la realidad de este país y entonces le mienten y no aprenden. Igual como le pretendieron mentir al pueblo ecuatoriano que iban a pagar hasta 12,99 la hora trabajada en el sector petrolero. Por Dios. Presidente, el Frente Unitario de Trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores en Guayaquil estuvo fuerte ayer también. Como que resurge el tema del sindicalismo y su fortaleza, porque hubo una época en que quisieron acabar con el sindicalismo. Y usted más que yo lo sabe como dirigente, que quisieron acabar con el sindicalismo, que poniéndole una cláusula que diga que ya no se podrán contratar trabajadores bajo el Código de Trabajo para ir disminuyendo al sindicalismo. ¿Se resurge la fortaleza del sindicalismo? En el 2015, a través de la famosa
ley de justicia laboral, el tema de las enmiendas. Recordará usted, Jorge, que ecuatorianos pretendieron eliminar la organización sindical en el sector público. Pero el contrato por horas y el contrato a plazo fijo que quisieron también romper el candado constitucional del 327, este 21 de abril, iba para allá, con esa misma intención, porque usted sabe, Jorge, que el contrato por horas y el contrato a plazo fijo no son parte de los derechos fundamentales, que es el tema de la organización sindical y la contratación colectiva, convenios 87 y 98, ratificados por el Estado ecuatoriano. Siguen con esas mismas prácticas, no entienden que en un Estado constitucional de derechos y de justicia social, que en un Estado que dicen que se respeta la democracia, no puede haber democracia sin la participación de la organización sindical, de la organización social, y eso han buscado. Entonces han sido derrotados nuevamente y los trabajadores, obviamente, hemos dado una muestra y un mensaje al país el día de ayer, que estamos vigentes, que estamos utilizando todos los instrumentos para enfrentar a los gobiernos que pretenden desconocer los derechos, desde las calles, pero también desde la participación del soberano a ir a las urnas como fue este 21 de abril. Y también hay que prepararnos, porque los ecuatorianos, para derrotar a quienes han aprobado leyes que afectan al pueblo ecuatoriano en febrero del 2025, 5 leyes económicas urgentes, aprobada por los bloques de la alianza entre el gobierno, Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, Construye. ¿Quién está pagando esas consecuencias? El incremento del IVA es el pueblo. El tema de la ley que salieron a aplaudir con bombos y platillos, no más apagones, y hoy vemos las consecuencias. En el fondo eran concesiones, pasos a las privatizaciones y subsidiar a las grandes industrias que están pagando 5 centavos y que el kilovatio hora cuando el pueblo ecuatoriano va a pagar más. Esa es la realidad. Hay que castigar entonces en febrero del 2025, y para eso vamos a trabajar también desde los trabajadores, desde las organizaciones sociales, porque hay que decirle la verdad al país. Y hay un gobierno que sigue mintiendo, que se sigue endeudando. Por eso nosotros el día de ayer nuestro mensaje central: por la seguridad, trabajo digno, soberanía en contra de la corrupción y el neoliberalismo, política neoliberal que le está haciendo tanto daño a los ecuatorianos. Ingeniero Villavicencio, es una preocupación también. Hay muchos trabajadores que no han cobrado sus jubilaciones. Quizá hay el acercamiento, hay un plan estratégico que se está manejando con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Finanzas, para que esos recursos sean asignados a las personas que dieron su vida o gran parte de su vida al servicio público en el país. Estamos preparando las memorias que lo domina la Organización Internacional del Trabajo para las diferentes denuncias sobre el no pago de remuneraciones a ex trabajadores, sobre el no pago de la pensión jubilar y la jubilación como tal. Mire, trabajadores o ex trabajadores de Gamavisión, de TECEN, del comercio, de Ferrocarriles, Correos del Ecuador, TAME, otras instituciones. Cervecería Nacional, súmele ahí. Exactamente. Mire, sector educativo. La famosa empresa internacional Perenco, que los ecuatorianos estamos pagando 420 millones de dólares, y los trabajadores vienen luchando por 15 años porque no se les cumple hasta el momento sus haberes. Y el Estado no quiso hacer un cruce de cuentas, si cabe el término, y cobrarle. Esa es la realidad. Entonces, obviamente estamos preparando también las denuncias internacionales, porque no puede haber trabajador que no cobre sus beneficios o ex trabajador. Inaceptable que una persona haya entregado sus mejores años de vida al desarrollo de la empresa, de la institución, del país, y que luego de haber servido 30, 35 años no pueda disfrutar su jubilación. Eso es inhumano, eso es vulnerar los derechos humanos de la persona como tal. Ayer se coreaba: manos que trabajan, Ecuador que prospera. Ese era el lema que se coreaba en algunas de las marchas. Yo creo que es el lema que ustedes este año presentaron como bandera de lucha: manos que trabajan, Ecuador que prospera. ¿Ustedes van a tomar posición radical contra el gobierno de Noboa?
Hay una posición de exigencia, Jorge, porque ahora tiene ya toda la potestad para garantizar seguridad. Pero el gobierno debe entender, pues, seguimos con estados de excepción. El expresidente Lazo creo que declaró como 23 estados de excepción en el tema de la inseguridad y no resolvió el problema. Y este gobierno ve lo mismo. Nuevamente declara estado de excepción en 5 provincias y no entiende que para combatir la inseguridad y el narcotráfico hay que entender el tema social. 255,000 jóvenes no han podido entrar a la universidad, se quedaron sin cupo en el sector cierre, en la universidad pública. ¿A dónde van ellos, En el no? sector. ¿A dónde van ellos? Ingeniero ¿A dónde van Villavicencio, ellos? a eso súmele los 70,000 jóvenes y niños que no han podido matricularse en este nuevo periodo lectivo. Exactamente, entonces, si no atendemos el tema social, son presa fácil de estas organizaciones del narcotráfico, la delincuencia organizada y común. Eso debe entender, por Dios, el gobierno. Si no es de evitarse el agua tibia, sino que hay que atender esas necesidades para combatir el tema del narcotráfico y la delincuencia. Entonces, hoy ya no tiene pretexto. El país le dijo sí a la vida, sí a la seguridad. Vamos a ver qué hacen este año que le queda como gobierno, pero también hay que resolver los otros problemas. ¿Cómo se va a reactivar el tema económico si tenemos un sistema vial que es un desastre en todo el país? Y dice el gobierno que tiene, o el presidente Daniel Noboa, que tiene un superministro, que es el ministro de Transporte, hoy encargado de electricidad. Por Dios, hay que invitarle a que recorra el país, pues, por tierra, para que vea que el tema vial es un desastre y eso no permite también la reactivación económica. Y entonces debe atender otros sectores si queremos que la economía de nuestro país. Bueno, ayer mejore. el ministro Luque manifestó de que piensa declarar en emergencia la situación vial en el país, pero no lo hace porque no hay recursos. ¿Novedad quizá para el gobierno? Pero sí tienen recursos para seguirle pagando al Fondo Monetario Internacional, a las multilaterales. Nos dicen que no hay recursos y condonaron 2.600 millones de dólares en la famosa ley económica a los grandes grupos económicos. ¿Qué pasa con el contrato de Claro y Movistar, que hasta ahora sigue prorrogado y se ha dicho hasta la saciedad? Un buen contrato por 15 años, el Estado tendría anualmente alrededor de 600 millones de dólares. Entonces, el problema está de que nos dicen no hay recursos, pero no hay recursos para el pueblo, pero sí hay recursos para seguir cumpliendo con las multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, y el país abandonado. Ingeniero Villavicencio, como lo decía el abogado Villarreal, el tema sindical en el país como que se va fortaleciendo, va nuevamente resurgiendo y estamos a vísperas de un año electoral. Ustedes quizá están pensando ya en un prospecto, un proyecto político a quien apoyar, considerando de que hay una posibilidad de unificar a la izquierda aquí en el país. Ya se rumoraba, se hablaba de cierto acercamiento entre Revolución Ciudadana y el movimiento indígena del país, la CONAI, a pesar de que ellos lo desmintieron, pero quizá puede ser esta una posibilidad para el 2015, unificar las izquierdas y con eso también posicionar un gobierno que defienda a los trabajadores y a los colaboradores. Bueno, nosotros somos muy respetuosos, pero no podemos ir con un movimiento que fue ya gobierno en este país y que fue el principal actor de atacar a los trabajadores, a las organizaciones sociales y eliminar la organización en el sector público con la presidencia del expresidente Correa. Así que por ese camino nosotros no irían. no vamos, porque ese camino no es la alternativa, no es la salida, porque son parte corresponsables de lo que está pasando en nuestro país. Claro. Sin embargo, los trabajadores en nuestro congreso de la UGT que se realizó en la hermosa provincia de Cotopaxi, en la ciudad de Latacunga, en el mes de noviembre del año pasado, resolvimos también discutir, obviamente, y participar de esta lucha política que son las elecciones en el 2025. Así que estamos en ese debate, estamos en esa discusión para que desde la clase obrera, con los mejores hombres y mujeres, participemos en el proceso electoral en el 25
en febrero, me parece que el 9 de febrero son las elecciones donde vamos a elegir presidente, vicepresidente, asambleístas provinciales, nacionales y parlamentarios andinos. Así que quienes generamos la riqueza, que somos los trabajadores, no podemos estar al margen de esta discusión. Es tan importante elegir gente que vaya a legislar y a fiscalizar. Nos guste o no, la asamblea, ahí es donde se aprueban las leyes, ahí es donde se aprueban, obviamente, los instrumentos para el desarrollo laboral, económico, social, educativo, etcétera. Entonces, hay que elegir a gente que piense en el país y que no piensen en beneficios económicos, políticos, individuales, como lamentablemente sigue ocurriendo en los actuales momentos. Bien, queremos agradecerte por acompañarnos esta mañana. Importante el diálogo. Es un resumen claro de lo que ocurrió ayer, el 1 de mayo, Día del Trabajo. Un buen día, ingeniero Villavicencio, y que la lucha no desmaye, porque hay muchos temas más que tendrán que seguir luchando, como el tema de la seguridad social, que es un tema que ha bajado de ritmo de debate, pero que es necesario. Un buen día, José. Gracias, buenos días, un abrazo a la distancia. Nos acompañó el presidente del Frente Unitario de Trabajadores esta mañana para conocer el resumen, lo que se desarrolló ayer en el Día Internacional del Trabajo. Ponga mucha atención, se ríen.